FM 89.1, Radio Universidad. 6 de la tarde, 7 minutos, seguimos aquí en la continuidad de Radio Universidad y como estuvimos hablando al principio del programa y en realidad también se estuvo hablando durante toda la jornada que tiene que ver con el Día del Padre, ¿sí? Y estuvimos hablando de, bueno, cómo se les ingeniaron algunos para regalar cosas a distancia porque sabemos que la falta de, digamos, la distancia, ¿sí? El no poder estar presente con nuestros padres en algunas situaciones, bueno, hizo como que esto fuese mucho más emotivo, ¿no? Y también tuvimos que ingeniárnoslas algunos para arreglarnos, ¿no? Para ver qué le regalamos, porque también tenemos que tener en cuenta que había muchos locales que estaban cerrados, muchos locales que no están trabajando, pero también, bueno, vamos a ver cómo se las ingenió, ¿no? Las personas con esta cuestión del Día del Padre. Pero, sin embargo, también salieron un informe muy importante de la CAME que salió hablando de cómo fueron las ventas, ¿sí? Cómo afectó al empresario, cómo afectó a los comerciantes, cómo afectó también el comercio, ¿no? En general, que no solo, y me parece importante también hablar de esto, que no solo es aquí en AMBA, ¿sí? Nosotros siempre nos creemos el ombligo del mundo, sino también a nivel nacional, ¿sí? Estamos hablando de todo el país y para hablar de este tema estamos en comunicación con Fabián Tarrío, que es el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, sí que nos va a contar un poquito sobre este informe que salió sobre cómo fueron los resultados de las ventas en el Día del Padre. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estuvimos ahí chusmeando un poquito sobre lo que fue este informe y quería que, bueno, nos cuentes un poquito cuáles fueron los resultados de lo que arrojó este informe de las ventas por el Día del Padre. Bueno, mira, las ventas en general del comercio minorista vienen en baja desde hace un año y medio, casi dos, ¿no? Siempre, sí. Lamentablemente, esta es una realidad que se dio en la economía del país en los últimos tiempos y claro, lamentablemente con esto de la pandemia se agudizó notablemente porque a partir del 20 de marzo tuvimos que cerrar todos los negocios en todo el país, luego fueron abriendo algunos lugares de poco a poco, naturalmente como bien vos decías, el AMBA es el perjudicado mayor en este caso porque solo hablar de la Cava, que es la mayor densidad comercial del país, y luego los distritos de la periferia bonaerense, los que somos nosotros. Yo soy de Lomas de Zamora, así que, y tengo actividad en Lomas de Zamora, así que conozco bien el tema. Estamos muy concentrados, muy expuestos y lamentablemente muy limitados en cuanto a comercializar, porque las ventas en general y promedio de todo el país bajaron un 44% con respecto al mismo Día del Padre del año 2019. Digo, en cantidades, ¿no? Que no, sí. Porque si fuera en moneda habría que hacer otra cuenta más compleja. Pero en cantidades, calzado en marroquinería fue lo que más bajó, un 56%, y lo que menos bajó, pero bajó también, herramientas y artículos de ferretería, que bajó un 30%. Entonces, esta realidad de la pandemia nos afecta y mucho, sobre todo al comercio minorista, que es aquel que no tiene capital para afrontar un parate de esta naturaleza. Bien, sabemos también que muchos, tuvieron que ingeniárselas, ¿no? Volver a reinventarse en muchísimas cuestiones y optaron, ¿no? Por la venta online, que sabemos que, bueno, por un lado ayuda mucho, pero ¿hasta qué punto, digo, cuando hablamos de estos análisis, ¿no? Que se hacen a grandes escalas, ¿en cuánto ayuda, esta venta online a diferencia de, bueno, del que cuando uno va caminando, ¿no? Por aquí por San Justo, por ejemplo, y vas viendo las vidrieras, ¿no? Y aprovechás para comprar así, bueno, la diferencia con esto de la venta online. Mirá, justamente con esto tengo algo que decir interesante. Sí. Yo, más allá de toda una trayectoria de comerciante, de presidente de la Cámara de Loma, bueno, fui presidente de CAME también, ahora ocupo una de las vicepresidencias y soy presidente de la Federación de Centros Comerciales de Cielo Abierto de la República Argentina, una entidad nacional, que lo que promovemos desde hace casi 20 años es esto que vos decías recién con vos, no, se te siente muy joven,
pero me agrada que digas que es lindo caminar en un centro comercial. Y nosotros tratamos de que lo moderno, el e-commerce o venta online, como queramos llamarla, conviva con el comercio de calles y avenidas, porque es el que le da vida a las ciudades. Claro. Mirá, ahora está en boca de todos porque fue su aniversario de natalicio y de muerte, Manuel Belgrano, el sábado. Belgrano dijo, el comercio es el alma de los pueblos, porque en verdad le da identidad a la ciudad el comercio. Algunos determinados centros comerciales apuntan a un público X, el otro apunta a otro público. Lo que es gastronomía, bares, confiterías, todo eso le da animación. Todo eso no se puede superar de ninguna manera. Lo que es verdad que lo que tenemos que hacer, y en cambio lo estamos haciendo, mira, justo en este momento está transcurriendo, debe estar terminando, ahora lo inauguré a las 4. Está transcurriendo un curso como hacer 5 pasos para implementar en tu negocio el comercio electrónico. Claro. Son cuatro sesiones, 4 días distintos, después hay otro más, todo que apunta a lo digital, porque es verdad que tiene que convivir lo digital con lo presencial, es lo ideal, y a eso apunta CAME, porque claro. CAME, pensá que nosotros tenemos 1.500 cámaras en todo el país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y en este relevamiento del Día del Papá, nos dimos cuenta, bueno, que aumentó la venta online con respecto a 2019, pero aumentó solo un 5,9%, tampoco es demasiado gravitante. Claro. Pero es verdad que debemos darnos cuenta de que no es gravitante, pero es necesario, porque debemos incorporarla para poder competir incluso con grandes superficies. Vos fijate una injusticia bastante notoria. Estuvieron cerrados y están los comercios de ropa, de calzado y demás. Las grandes superficies, con el tema del comercio esencial, que son los alimentos, estaban abiertas. Estuvieron abiertas desde todo el tiempo, nunca cerraron. Claro. Pero aprovecharon e incrementaron su stock de prendas, de electrodomésticos, de ferreterías, de todo, para que la gente compre además eso. No debiera haber Secretaría de Comercio, municipalidades y demás, haber instrumentado algo para que no puedan vender, algo que no pueden vender los minoristas, debiera ser así, pero no es. Sí, Así de que hecho, de todas maneras, sí, como perdón. somos pymes, sabemos luchar. Absolutamente. Bueno, de hecho también me acuerdo que había sido uno de los reclamos justamente de los comerciantes porque se podía observar al principio de la pandemia lo que usted decía, ¿no? Que iba a los supermercados y de repente estaban abiertos los sectores de ropa, los sectores de decoración, ¿no? Y de repente, bueno, Claro. se generaba esta especie de competencia desleal, ¿no? Obvio. Por eso decimos que en algunos lugares se tomaron medidas al respecto, debo decirlo, en varios lugares. Pero bueno, es algo que no terminamos de dilucidar todavía. Pero la realidad es que no nos fue bien, no nos está yendo bien, las pymes estamos sufriendo mucho, y en cambio tenemos el reflejo de todo el país. Mira, justamente ahora, el miércoles, pasado mañana, tenemos reunión de consejo directivo, ahí hay presentes, ahora virtualmente, Sí. 90 consejeros que representan a distintas cámaras de todo el país. Y de todo el país, como dije al principio, viene la consejera de la Cámara de Ushuaia, se integra, y se integra el presidente de la Cámara del Nuevo Empresario de Jujuy. Y en el medio todas las provincias, muchas ciudades. Y ahí, la verdad, la expresión de todos va a ser lamentablemente, porque aún los que tienen posibilidad de abrir, también se está vendiendo poco, porque la gente, muchos resignaron lamentablemente ingresos, porque el que los emplea los resigna, 0 de ingreso, y el empleado entiende la situación, y otros también, aunque pudieran comprar, se retraen por la incertidumbre del momento. Por supuesto. Yo que tengo unos cuantos años transcurridos y varias crisis de este tipo, pero ninguna parecida a esta, porque cuando está en juego la salud, el imponderable es muy grande. Entonces estamos expectantes a ver cómo salimos y cómo va a ser el escenario post pandemia.
Bueno, recién justo lo nombró el caso de Jujuy. Bueno, Jujuy es una de las provincias que decidió no postergar no la celebración del Día del Padre. ¿Esto puede ser que haya afectado quizás el tema de la medición en cuanto a las ventas? Digo, porque quizás no está concentrado en un momento específico, sino que también mucha gente quizás se toma el tiempo de hacer el regalo más tarde, ¿no? Esto al no estar la presencia, ¿no? Y el momento de reunión del Día del Padre, bueno, quizás se extiende un poco más los plazos. Mira, en realidad Jujuy y Chaco tomaron esa medida para el 12 de julio, porque ambos, que ya estaban en una etapa más superadora, tuvieron que volver atrás porque se le dieron casos bastante importantes en relación a la cantidad de población que tiene cada uno, ¿no? Por supuesto. Y pasaron el Día del Padre para el 12. No creo que haya afectado. Nosotros, por empezar, no los tomamos en cuenta, no los contabilizamos como venta negativa. Perfecto. Directamente Chaco y Jujuy, para esta encuesta que te daba datos recién, no están contabilizados. De todas maneras, debo decir, y esto sin ninguna calificación de ningún tipo, ¿no? Sí. O sea, el peso específico que pueda tener el AMBA como ser es incomparable con respecto a otras ciudades del país. Y lo tiene porque la mayor concentración comercial está en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, no cabe ninguna duda. Tenemos ciudades del interior de Santa Fe, por decirte una provincia, qué sé yo, Rafaela. Rafaela decía que le había ido razonablemente bien en una época como la que estamos viviendo. Y algunas ciudades del interior fueron también Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires, más o menos equipararon lo que pensaban vender. De todas maneras, ninguna cubrió para ganar. Algunas cubrieron los gastos, pero eso están haciendo la mayoría de los comercios, porque si vos te das una vuelta por cualquier centro comercial, te darás cuenta que más allá del negocio cerrado o abierto, si hubiera abierto, no hay gente dentro del negocio. Claro. No hay gente comprando como en otras oportunidades se podían ver. En verdad, es así, por lo que dije recién, la incertidumbre, el ganar menos, cuidar el peso para lo esencial, para el alimento, que es fundamental, y aquel que no tiene trabajo, porque además se produce lo habrán escuchado todos los oyentes, esto que hay mucha gente, el trabajo informal dejó de existir, el cuidacoches, el jardinero, todos los trabajos profesionales como el peluquero, que algunos se la rebuscan yendo a domicilio o atendiendo en la casa si tuvieran un negocio. Hay muchas profesiones que lamentablemente no se pueden ejercer y changas que no se... La albañilería está parada. No hay obra, hay alguna obra pública que sea necesaria nada más, pero ningún albañil está trabajando. Tienen un seguro de desempleo, pero que no cubre un sueldo normal. Así que todo esto hacia un contexto económico que lamentablemente afecta al consumo y la economía en general. Esperemos poder reunirnos en no muy largo plazo para hablar del teletrabajo. Hoy en el Congreso estuvimos presentes porque se está hablando de esto, pero hacia adelante. Ya ahora hay que hacer las cosas lo mejor que se puede con lo que tenemos. Y hacia adelante tenemos que pensar muchas cosas. Esta pandemia nos pegó fuerte, nos va a seguir pegando por un tiempo largo, pero también nos va a obligar a pensar distinto. Yo creo que todos los sectores, empresariales, laborales, políticos, de la comunidad, todos debemos sentarnos y cada uno ver qué podemos dar, no qué podemos pedir. Bueno, justamente me lo trajo ahí a colación el tema de esta participación que tuvieron ustedes en el debate sobre, bueno, el proyecto de teletrabajo, ¿no? Esto que tiene también urgencia, ¿no? De poder tramitarse porque es algo que de repente muchas empresas se encontraron con de un día para el otro, tuvieron que modificar su forma de trabajar y también esto llevó a muchas consecuencias y muchos cuestionamientos por parte no solo de los empresarios, sino también por parte de los trabajadores. Quería saber cómo les había ido en esta participación que tuvieron. No, esto fue una primera experiencia.
se escuchó, yo no estuve participando, hubo otro directivo de CAME participando, siempre en forma virtual estamos hablando, ¿no? Sí. Y la información que nos dio es que se había presentado un proyecto concreto. Nosotros creemos que en muchos aspectos impracticable, pero de esto se trata. Cuando se presenta un proyecto de ley, lo presenta un diputado de determinada extracción política, después puede haber otro de otra extracción política que piense distinto. Y bueno, uno va adecuando las propuestas a lo posible, pero en lo posible entrarán cosas que yo como empresario quiero, pero a que al sector laboral no le gusta, y entonces yo tendré que ceder algo de lo que yo quiero y el sector laboral tendrá que ceder algo de lo que pretende, y así se llega a un consenso. Es la única manera de hablar de estos temas, pero a mí me parece interesante que los diputados, la Comisión Laboral, haya citado a entidades a que escuchen los proyectos, que los lleven, que los estudien, y que nosotros pensamos que esto no es para instrumentar, como dije al principio de esta reflexión, no es para pensarlo a partir de mañana. Claro. Esto es para discutirlo, sentarnos, y una vez que termina esta situación anómala, totalmente perjudicial para los sectores económicos, empezar a dibujar un futuro con teletrabajo y fundamentalmente, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Con trabajo. Por supuesto. Porque eso es lo que nos falta. Tenemos un Estado demasiado grande, y hablo de un Estado, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos. Un Estado demasiado grande, un Estado que lamentablemente es deficitario, ni siquiera no pierde, sino no gana, sino que pierde. Entonces, con eso está bien para un estado de bienestar como las economías renanas, como Noruega, que tiene 900.000 millones de dólares en el Banco Central. Vos pensás lo que es eso, claro, 900.000 millones de dólares, un país como Noruega, un país chiquito. Pero son economías incluso de una igualdad social importante, que todos aspiramos a eso. Lo que no queremos es que haya diferencias sociales importantes y graves para la sociedad. Pero bueno, eso se hace compartiendo ideas, resignando quizás aspiraciones que no son muy justas, y digo de ambos lados, ¿no? Por supuesto. Pero en eso yo, por lo menos, que ya tengo más camino recorrido que por recorrer, apuesto a que en algún momento lo vamos a lograr. Bien, también, bueno, vamos a seguir desarrollando esto, pero a mí me interesa saber su opinión, ¿no? Sobre, bueno, ya que estaba hablando sobre el Estado, ¿no? Me interesa saber qué opina sobre, bueno, la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el ATP, esto que se está, bueno, para ayudar, ¿no? Un poco a la pyme. ¿Cómo ve que está, digamos, qué resultados a simple vista puede ver? Es una muy buena idea, muy buena iniciativa. Nosotros incluso lo pedimos ahora para el medio aguinaldo. Creo que no va a salir, pero bueno, vamos a insistir. Es una buena idea porque no es la solución, pero por lo menos es una ayuda que aquel que tiene 4, 5, 6 empleados y tiene negocios cerrados, 0 de ingreso. Claro. ¿Cómo hace para pagar los sueldos? No puede, porque no tiene espalda, no es una gran empresa con una reserva financiera para eventuales situaciones como esta o como parecidas. Entonces me parece que el Estado hizo muy bien, en este caso el gobierno hizo muy bien en instrumentar esto, porque pedíamos algo que fuera directo y que fuera fundamentalmente que fuese así directamente al trabajador. Fue un poco engorroso, sigue siéndolo, porque no todas las pymes tenían cuentas bancarias, no tenían bancarizado el sueldo de sus empleados. No es que no lo tuvieran en blanco, claro, que simplemente no lo tenían bancarizado. Entonces hubo ahí una serie de problemas porque esto se hace únicamente a través del banco y al DNI y al CBU del empleado a que le corresponde la ATP. Pero es una buena idea
va a tener que mantenerse por un lapso que no sé, ojalá que sea lo más corto posible, porque eso significa que la pandemia está cediendo, que este coronavirus maldito nos está abandonando, pero bueno, mientras esté, bienvenido sea, porque es una medida acertada. Los créditos en general, por esta idiosincrasia bancaria que siempre apunta a la ganancia financiera y no a lo productivo, los créditos no han tenido demasiada, ¿cómo puedo decir?, demasiado beneficio para las pymes, a la que les piden más papeles que los que puede mostrar. Así que, por lo menos la ATP, haciendo un poco de esfuerzo y escribiendo en los bancos, sacándoles las cuentas y demás al empleado, por lo menos eso sí, es una buena herramienta que ayuda a la pyme. Bueno, para ir cerrando quiero saber, bueno, ¿cómo ve, no? ¿Cómo ve el futuro? ¿Qué espera, qué le espera el futuro a lo que tiene que ver, bueno, con los comerciantes, con las empresas, ¿no? Me parece, le quería hacer también referencia a esto, una pequeña reflexión, ¿no? que tuve este fin de semana respecto a lo del Día del Padre, porque también me sucedió que, así como sabemos que hay una gran diferencia entre capital y provincia, aquí en provincia, por ejemplo, hay muchos locales que no están habilitados, sí, que no pueden vender, que corren el riesgo a veces abrir y bueno, tener multas, ¿no? Cosa que en capital la mayoría de los locales están dentro de todo habilitados. Sin embargo, bueno, sucedió algo que parece hasta contradictorio, ¿no? Porque aquí en la provincia terminaron abriendo algunos porque por esta necesidad que usted mismo está señalando, esto de que muchos ya no pueden mantener su negocio cerrado, necesitan trabajar, viven de eso. ¿Y qué pasa con la falta, ¿no? de respuesta de alguna manera del Estado, ¿no? O en este caso, no sé, del gobierno de la provincia o también del gobierno de la ciudad, que de alguna manera también permite algunos sí y otros no, ¿no? ¿Cómo ve a futuro esto? Ay, Candela. Tu nombre es Candela, ¿no? Camila. Camila, Casi me parecía algo parecido. Ay, Camila. Bueno, mira, Camila, en verdad lo veo difícil. Lo veo difícil porque está muy difícil, te digo la verdad. Dependemos de factores externos también, el tema de la deuda. No me quiero meter para nada en eso porque además no soy economista y seguramente no lo haría bien. Pero todas estas cosas están enrareciendo el clima económico y fundamentalmente este parate económico. En cuanto a la injusticia de tener cerrado y otros abiertos, bueno, realmente debo admitir, y esto que no se entere nadie. No, es un secreto, quédese tranquilo. Que muchos locales abrimos igual, a pesar de la prohibición, porque a media puerta y demás, inclusive, debo decirlo, en muchas localidades, no con la autorización, pero sí con el bueno, tienen que vivir. Por supuesto. De algunas autoridades que han contemplado razonablemente que esto podía ser, porque además es incontrolable, Camila, cuando hay tanta necesidad. Yo puedo controlar el centro de La Matanza, Ramos Mejía en el centro, no sé, puedo controlar localidades muy activas, ¿no? O en Lomas de Zamora, el centro de Loma, donde hay 30 bancos que tienen sucursales. Lo puedo controlar si quiero controlarlo para que no abran, avisarles que no abran, hacerles una multa eventualmente. Pero a 10 cuadras del centro, yo apuesto a cualquiera que lo quiera discutir, a 10, 12 cuadras del centro, no hay un solo negocio que no haya abierto. Sobre todo aquellos de primera necesidad, porque son los que abastecen diariamente a la gente, comestibles, ¿verdad? No hay tiendas, marcas y demás. Pero todos esos, ¿y qué van a hacerles? No tienen alternativa, no pueden tener cerrado, porque si no, como decís vos, exagerando un poco, como se dice habitualmente, se mueren de hambre. Entonces, han abierto, pero los que censamos nosotros, que son, como sea en este caso, para el Día del Padre específicamente hablando, son los de los grandes centros comerciales no
cerrados, shopping no, porque además están cerrados los shopping. Claro. Hemos Hasta donde sabemos, sí. Sí, sí. Sí, están cerrados. Sí, porque es más difícil abrir estas. Y a nosotros nos interesa porque realmente lo que censamos nosotros, inclusive en tiempos normales, son los comercios de calles y avenidas siempre. Claro. Porque son por los que trabajamos, por lo que, como dije hace un rato, tratamos de que mejoren. Tenemos expertos profesionales, expertos arquitectos en desarrollo urbano, tenemos planes para mejorar centros comerciales, hacer semipeatonales. No lo hacemos nosotros llevamos la idea, firmamos convenio con el municipio, con la Cámara de Comercio local y con la Federación Provincial o municipal, y proponemos cómo hacer los cambios para que sea más agradable, más limpio, más seguro el centro comercial de toda la vida, aquel que conociste, donde vivas vos, que hicieron tus padres, y bueno, y toda esa historia. Esos son centros comerciales para mantenerlos vivos, porque en definitiva favorecen la economía local y hacen posible que beneficie a la comunidad toda, no solamente al sector comercial o aquel que pueda vender por internet y que quizás no está en La Matanza, en Lanús o en Loma de Zamora. Por supuesto. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Estamos? Sí. Uy, me parece que se está cortando, pero bueno, estábamos hablando con Fabián Tarrío, que es el vicepresidente del área de comercio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que bueno, nos estaba ahí comentando un poquito sobre este informe que sacó justamente la CAME en referencia a las ventas del Día del Padre. Bueno, se cortó. Igual le agradecemos muchísimo por su tiempo, fue muy claro, y espero que a ustedes del otro lado también les haya servido. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.